Salud, coronavirus, virus, variantes, mutaciones fuerte para abril, mayo, noviembre, diciembre. Grip COVID. Yo les había comentado del Grip COVID, que es la fusión entre el COVID y varios virus de gripa. Ahorita hay unos virus tremendos, hay unas virosis fuertes. Yo se los había anticipado, les había dicho que tenían que cuidarse, y de nuevas mutaciones del COVID. Entonces, por favor, para abril, mayo, noviembre, diciembre, tener mucho cuidado. Ahorita estamos en un pico alto a nivel mundial, y yo se los había explicado en las predicciones del 13 de octubre del año pasado. Nuevos virus y viejos virus van a seguir manifestándose. Pandemia, no veo ninguna pandemia. Veo es epidemias, eso lo hablamos el año pasado, muchas epidemias. Y esto va a llevar que hayan decisiones y hayan medidas de restricción, tanto para el tapabocas, que yo se los había anticipado, y como medidas de confinamiento en algunos países y regiones, no en todo, pero en algunos van a utilizar una medida, otros otra. Yo tuve un sueño hace unos meses sobre una nueva pandemia en unos años en el futuro, no ya, sino en el futuro, que era un virus que venía de China, que destruía los pulmones, hacía que la gente escupiera sangre. Un virus mucho más mortal, pero tenemos que orar y pedirle al Señor para que eso no se dé. Se van a saber, este año pasado les dije y se dio así, este año también, efectos colaterales de las vacunas, escándalo por malos manejos y economía. Se van a hacer muchas cosas terribles. Así lucen las urgencias de varios centros médicos en las principales ciudades del país. Las cifras demuestran el colapso de espacios de primera atención, hospitalizaciones y unidades de cuidado intensivo. Cerca de 757.800 personas están contagiadas con virus respiratorios. 18.000 casos corresponden a COVID-19. 17.000 personas han sido hospitalizadas y 179 han perdido la vida por infección respiratoria aguda. Ese trasfondo es el aumento en la consulta de los servicios de urgencias por patologías crónicas agudizadas, ¿sí? Donde colapsan aún más los servicios de urgencias, y cuando ven un pico de estas características, pues no hay capacidad de respuesta porque ya todo está ocupado. Los servicios de hospitalización están al 90%, los servicios de urgencias están incluso al 300% o más. Las unidades pediátricas registran una ocupación desbordada que tiene en máxima alerta a los pediatras, porque varios de los niños contagiados están llegando a cuidado intensivo. 6.300 han sido hospitalizados y 73 han perdido la vida. En el siempre cambiante escenario de la pandemia de COVID-19, una nueva variante llamada FLIRT ha llegado, planteando preocupaciones adicionales sobre la propagación y el control de la enfermedad. A continuación, te contamos sobre los síntomas de esta variante, su impacto en la salud pública y las medidas necesarias para abordar esta emergencia sanitaria en evolución. Identificación y prevalencia de la variante. Las variantes KP1.1 y KP2, reconocidas como FLIRT, han sido identificadas como agentes significativos en el panorama actual de la pandemia. La variante KP2, en particular, ha mostrado un aumento alarmante en su prevalencia, siendo responsable del 25% de los casos recientes en Estados Unidos, según informes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Según lo comunicado por la doctora Megan Rainey, decana de la Escuela de Salud Pública de Yale, las variantes FLIRT presentan ciertas modificaciones como cambios en la estructura de la proteína de pico del virus, la cual utiliza para invadir el cuerpo y desencadenar enfermedades. ¿Cómo se distinguen los síntomas de la variante FLIRT? Los síntomas asociados con FLIRT no difieren directamente de las cepas previas, pero presentan algunas distinciones notables, desde fiebre y tos hasta pérdida del gusto u olfato. La gama de síntomas puede variar en gravedad y presentación. Además, la variante también puede manifestarse con síntomas gastrointestinales, lo que complica aún más su detección y manejo. Algunos otros síntomas que pueden manifestarse son dolor de garganta, congestión o secreción nasal, dolor de cabeza, dolor muscular, dificultad para respirar, fatiga y cansancio. ¿Cuál es su impacto en la salud pública?
Si bien la variante Flirt no se considera inherentemente más peligrosa que las cepas anteriores, su rápida propagación y cambio en los síntomas plantea desafíos adicionales para los sistemas de atención médica y las estrategias de control de la enfermedad. Es fundamental abordar esta situación con prontitud y eficacia para mitigar su impacto en la salud pública. No obstante, de acuerdo con informes, la variante que también es conocida como JN 1.11.1.2 puede tener una tasa de contagio de 1.22 veces mayor que la de Omicron, pero con una menor capacidad de infectar. También, los expertos señalaron que exhibió una considerable resistencia a los anticuerpos de individuos vacunados, es decir, aquellos que han recibido la vacuna COVID-19 más reciente. Asimismo, es relevante subrayar que la detención temprana y la respuesta rápida son fundamentales para contener la propagación de la variante Flirt y atenuar sus efectos. Autoridades sanitarias han emitido una alerta por una extraña enfermedad que se propaga con rapidez por los países de América Latina. Se trata de la fiebre oropouche, una enfermedad que se contagia a través de la picadura de mosquitos y que podría ocasionar severas consecuencias a la salud de los pacientes. Datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sugieren que esta enfermedad se contagia con mayor facilidad en los países de América del Sur. No obstante, en México también se han presentado algunos casos, por lo que las autoridades han compartido información para identificar este padecimiento y prevenir las picaduras de mosquito para así evitar contraer la enfermedad. Recientemente, también el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó sobre la presencia del virus de oropouche, causante de la fiebre de igual nombre en 2 zonas de Santiago de Cuba. De acuerdo con información de la OMS, la fiebre de oropouche es una zoonosis producida por el virus oropouche, un virus que es transmitido a los humanos principalmente por la picadura del G. culicoides paraensis, que es un tipo de mosquito. Cabe mencionar que el insecto que propaga la enfermedad se distribuye en América del Norte, América Central y el Caribe, llegando hasta Argentina y Uruguay, por lo que no es exclusivo de Sudamérica. En países de América Latina se han reportado numerosos brotes por el virus en los últimos 10 años, principalmente en países como Brasil, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago. El pasado mes de febrero del 2024, la Organización Panamericana de la Salud informó que Brasil publicó una alerta epidemiológica sobre la detección de casos de fiebre oropouche en el estado de Amazonas, según la bacteria carnívora que tiene en alerta Japón desde marzo se ha extendido. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas del país emitió un comunicado en marzo y advirtió que el síndrome de choque tóxico estreptocócico está en aumento en el país. Hasta el 2 de junio, dicho instituto informó 977 casos desde principios de 2024, superando los 941 del año pasado. Este organismo ha estado rastreando la incidencia de la enfermedad desde 1999. Expertos consideraron que el rápido aumento de casos el año pasado estuvo relacionado con el levantamiento de las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus. El síndrome de choque tóxico estreptocócico es una infección bacteriana rara pero grave, que puede convertirse muy rápidamente en una emergencia potencialmente mortal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los primeros síntomas a menudo incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares, náuseas y vómitos. El Ministerio de Salud de Japón añade que las personas también experimentan dolor e hinchazón en brazos y piernas. Después de 24 a 48 horas, generalmente se desarrolla presión arterial baja y puede causar problemas más graves, como insuficiencia orgánica, aumento de la frecuencia cardíaca y respiración rápida. Una bacteria carnívora que puede matar a su huésped infectado en tan solo 2 días ha alertado a las autoridades sanitarias de Japón, ya que en los últimos meses se han detectado 977 casos de pacientes considerados como graves, lo que ha llevado a pensar incluso en el surgimiento de una nueva pandemia. La bacteria es identificada como el estreptococo del grupo A y es responsable de provocar una variedad de infecciones en los contagiados, quienes pueden incluso llegar a perder la vida 2 días después de haber recibido la bacteria carnívora, lo que complica los tratamientos si no se actúa rápido. Para 2024, los casos de los pacientes infectados por la bacteria Streptococcus pyogenes han aumentado respecto a 2023. Según Bloomberg, hasta el momento Japón registra 977 casos de infecciones graves, hecho que califica como preocupante al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ya que tiene el potencial de convertirse en pandemia, pues científicos de la Universidad Estatal de Washington descubrieron una bacteria vampiro, la cual es altamente mortal y se alimenta de sangre humana.
De acuerdo con los especialistas, los microorganismos no se sienten atraídos por la sangre, sino por uno de sus componentes, el suero, ya que contiene una gran cantidad de nutrientes que resultan ser vitales para que las bacterias tengan sustento. Dicha sustancia química que las bacterias vampiro encuentran atractiva en la sangre es una conocida como serina, la cual es un aminoácido que abunda en la sangre humana y ayuda a los microorganismos en su supervivencia. Según la investigación liderada por el profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Washington, Arden Beiling, existen al menos 3 tipos de bacterias que se alimentan de este suero. Se trata de la Salmonella entérica, Escherichia coli, también llamada E. coli, y Citrobacter cosseri. Según el experto, estas bacterias pueden ser letales y llegan a infectar el torrente sanguíneo y realmente se sienten muy atraídas por el suero que viaja en la sangre. Aprendimos que algunas de las bacterias que más comúnmente causan infecciones del torrente sanguíneo en realidad detectan una sustancia química en la sangre humana y nadan hacia ella. Agregó que, a menudo, bacterias como E. coli llegan al intestino por el consumo de alimentos contaminados y Una extraña enfermedad respiratoria se encuentra afectando a territorio argentino y al menos 60 personas han sido hospitalizadas debido a la afección. De acuerdo con el reporte emitido por Daily Mail, el pasado 18 de abril, la alerta comenzó debido a una neumonía típica grave. La situación fue rápidamente asociada al panorama que se vivió a finales del 2019, cuando en Wuhan, China, comenzaron a contabilizarse en la base de datos de PROMED los primeros casos de COVID-19, que en ese momento fueron catalogados como una neumonía viral no diagnosticada. Tras 5 años después de que se emitieran las alertas al otro lado del mundo, ahora se empiezan a presentar interrogantes por los casos de enfermedades respiratorias agudas en Argentina. ¿Pero qué han dicho las autoridades de dicho país al respecto? ¿Qué ocurre en Argentina? 2 días después de que se emitiera el reporte del medio británico, el ministro de Salud de Argentina confirmó un aumento de casos de psicosis debido a una enfermedad infecciosa aguda provocada por la bacteria Chlamydophila psittaci. Según la OMS, este agente se encuentra en el excremento de aves infectadas. Además, los síntomas pueden variar entre personas, causando desde una enfermedad febril, inespecífica, hasta una neumonía. A la par, también se detectaron casos de neumonía por micoplasma o atípica. Esta enfermedad ocasiona síntomas diferentes a los de una neumonía común. ¿Cuáles son los síntomas? La neumonía ocasionada por esta bacteria, Chlamydophila psittaci, comienza con fiebre, dolor de cabeza constante, fatiga y cansancio. En la mayoría de los casos suele ser leve o moderada. Sin embargo, sin tratamiento, la situación puede agravarse, especialmente en adultos mayores. La neumonía típica es causada por la Mycoplasma pneumonia, una bacteria presente en todo el mundo. Las infecciones que provoca puede ocasionar grandes brotes cada 4 y 7 años, según un artículo publicado en la Revista Española de Quimioterapia el año pasado. Además, desde los 2000 se ha detectado una resistencia a los tratamientos, especialmente en Asia. De acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva York, una infección por micoplasma es una enfermedad respiratoria con síntomas como fiebre, tos, bronquitis, dolor de garganta, dolor de cabeza, sensación de cansancio e infecciones del oído. La neumonía suele ser leve, es raro que requiera hospitalización. Sin embargo, los malestares pueden durar entre un día y un mes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Los especialistas confirmaron la situación en territorio argentino luego de dar seguimiento a los casos de neumonía agudas graves que fueron reportados en hospitales del área metropolitana de Buenos Aires y por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Actualmente, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, junto a la Sociedad Argentina de Infectología y otras instituciones de salud pública, se encuentran trabajando para sensibilizar la vigilancia epidemiológica e informar a los equipos de salud en materia de psicotasis y neumonías adquiridas en la comunidad, con sospecha de ser causadas por gérmenes atípicos. Ante este panorama, también emitieron algunas recomendaciones como no capturar aves silvestres ni comprarlas en la vía pública, mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, alimentar a las aves correctamente y mantener las jaulas limpias, no permanecer largos periodos en habitaciones cerradas con aves, no introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificación sanitaria en jaulas donde ya hay otras aves.
aislar a las aves recién adquiridas por 30 o 45 días, realizarle un diagnóstico directo o indirecto e iniciar un tratamiento antes de agregarlas al grupo.